El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Avanza ley para sancionar robo de combustible. Diputados buscan darle herramientas a los gobiernos locales para que mejoren el manejo de sus residuos. Caja Costarricense del Seguro Social opuesta a condonar deudas. Vamos al detalle de las informaciones. Con el fin de mejorar el manejo de residuos en las municipalidades del país, los diputados aprobaron el proyecto 20.875, y es que esta propuesta establece sanciones y les da recursos frescos a los gobiernos locales producto de estas mismas sanciones. Esta reforma lo que hace es darle mayores dientes a las municipalidades para poder aplicarla. Básicamente porque la ley no contenía una serie de disposiciones relacionadas con las sanciones, multas y acciones que podían emprender las municipalidades y el Ministerio de Salud para obligar a las personas a cumplir con las disposiciones de la ley. De manera que en ese sentido esta reforma es importante porque le dan esas potestades y además crea, con las eventuales multas y sanciones que se establezcan, crea un fondo que va a ser devuelto por la tesorería a las propias municipalidades para poder realizar acciones y gestiones en materia de educación ambiental y de protección del medio ambiente. Además, los diputados aprobaron en segundo debate el proyecto de ley que busca crear un seguro de depósitos para los ahorrantes de bancos públicos y privados. Esta iniciativa está destinada a cubrir a los pequeños ahorrantes con hasta 6 millones de colones. Así lo explicó la diputada Carolina Hidalgo del Partido Acción Ciudadana. Ese resguardo que se genera es en caso de una disolución, o es decir, una quiebra de un banco, existiría un seguro que cubriría hasta cierto monto, que le garantizaría a quienes ahorran o quienes tienen ahí sus dineros que tendrán una devolución o un resguardo de los mismos. Sí, tiene un límite de 6 millones porque claramente lo que plantea es darle mayor protección a quienes son de más escasos recursos y hacen un gran esfuerzo de generar un tipo de ahorro. Luego, después de los 6 millones ya no existiría esa cobertura, pero es algo indispensable que nuestro sistema financiero hoy día no tiene. Esta propuesta es uno de los requisitos para que el país ingrese a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE. La ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del INAMU, Patricia Mora, aseguró que el proyecto de ley que busca flexibilizar las jornadas laborales sería perjudicial para las mujeres, sobre todo para las madres jefas de hogar. Uno de los planteamientos que se hizo sobre este proyecto y tratando de incorporar un poco la perspectiva de género, era que una mujer, por ejemplo, podía trabajar 4 días, 12 horas de manera continua y los otros restantes 3 días compartir con su familia y con sus hijos. En el caso mío, yo no me imagino yéndome 12 horas a las 8 de la mañana, regresando a las 7 de la noche y dejando a mi bebé ahí, ¿verdad? Eso a mí me representaría una dificultad de manera tal que podría eventualmente incluso hasta terminar renunciando al trabajo si las condiciones se me plantean de esa manera. Ahora, si hay voluntad de parte de la trabajadora, pues de maravilla. Si la trabajadora considera que eso le sirve y se le acomoda a sus condiciones familiares, pues está perfecto. El tema que a mí me preocupa es que la relación entre patrono y trabajador es una relación dispara, donde hay muchísimo más poder de parte del patrono que del trabajador. Lo que creo es que para las mujeres es nefasto para la garantía de los derechos laborales en un país que nos hemos llenado la boca diciendo que aquí respetamos los derechos de las y de los trabajadores. Creo que es hasta simbólicamente brutal y creo además que las empresas y el mundo empresarial en general entenderán que desmejorar las condiciones laborales es en el fondo agregar inestabilidad social a estas sociedades, agregar descontento y que eso no les termina conveniendo a sus tasas de ganancia, digamos. Mora además aseguró que esta iniciativa podría afectar los derechos económicos de las mujeres y agudizar las brechas que existen respecto a lo que ganan los hombres. Me preocupa sobre todo
el intento de generalización de la llamada jornada 4.3. Usted nos ha planteado que usted ve que podría incrementarse el desempleo femenino. Yo comparto la preocupación. Los defensores del proyecto nos dicen que este proyecto va a traer más inversión porque van a querer venir más empresas gracias a esas jornadas tan atractivas. Pero la pregunta es, o que las que ya están van a ser más competitivas, pero entonces la pregunta es, ¿cómo impacta eso el empleo de las mujeres en dos sentidos? Las mujeres que ya están trabajando en esos sectores y que tienen responsabilidades de cuidado, y el patrono le dice, necesito adaptarme a la jornada nueva, necesito que usted se adapte a la jornada nueva. El proyecto dice, bueno, que se tendrá que contar con la voluntad, la aceptación de la trabajadora, en este caso, pero bueno, ¿qué pasa si la trabajadora dice que no? Efectivamente, nosotros consideramos que estas modificaciones que se plantean podrían, vamos a usar el hipotético, afectar gravemente los derechos económicos de las mujeres y a la vez profundizar brechas económicas. Ustedes saben que en este país puede llegar a un 17% menos el salario de una mujer con relación a un hombre ante exactamente el mismo trabajo. Esta propuesta se tramita en la Comisión de Asuntos Jurídicos bajo el expediente 21.182 y busca reformar los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo. Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, mostró ante los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos su rechazo al expediente 21.522, que busca una amnistía para la formalización y recaudación de cargas sociales por violar la autonomía de la institución. Sin embargo, tiene que ser un pragmatismo legalmente sustentado, constitucionalmente sustentado, económicamente sustentado y actuarialmente sustentado. Entonces, todos esos filtros es lo que tiene que considerarse a la hora de cualquier iniciativa de, bueno, en este caso, condonar o crear una amnistía. Y ahí es donde la Junta Directiva, principalmente porque está violando ese artículo 73 que le asigna exclusivamente a la institución el gobierno de esos seguros sociales, la Junta Directiva pues acordó oponernos al proyecto tal como está. El jerarca señaló que se debe analizar el impacto en la solvencia del régimen de invalidez, vejez y muerte de forma actuarial y se mostró anuente a buscar en conjunto una solución para ayudar a la reactivación económica y a la formalización del empleo. El diputado independiente Eric Rodríguez Esteller señaló la necesidad de analizar el proyecto para lograr el fin que se plantea. Aquí lo que uno puede concluir es que esta amnistía no viene a resolver el problema de informalidad. Aquí la amnistía lo que viene a hacer es dos cosas importantes. Una, que la Caja recupere plata que está perdida o que está en ganas de cucaracha, y la otra es darle un respiro a los trabajadores independientes y a las microempresas. Para resolver el problema de la Caja, en realidad lo lógico sería que ese 48% de la población económicamente activa que está en informalidad pase a la formalidad, o por lo menos un porcentaje importante de ellos, aunque sea la mitad, y eso sí viene a resolver realmente el problema de la Caja. Entonces me parece que uno tiene que ir en el sentido de entender que las cargas sociales de este país son matadoras, son criminales. Y entonces aquí la única forma es bajar cargas sociales y flexibilizar la forma de pago, que sea por horas o por otro tipo. Esas son cosas importantes que uno tiene que tomar en cuenta en esto. Esta iniciativa sigue su análisis en la comisión. Con una nueva ley, los diputados de la Comisión de Ambiente buscan sancionar el robo de combustible, la distribución ilegal y el daño a la infraestructura del Poliducto Nacional. Esta nueva ley declara de interés público el Sistema Nacional de Combustible por tratarse de un servicio estratégico, y por su daño se impondrá la pena de 6 meses a 4 años de prisión, y si como consecuencia del daño ocasionado se produce el derrame de combustible, la pena será de 4 a 6 años de prisión. Igualmente, el robo de hidrocarburos tendrá una pena de 5 a 15 años, y la pena por el transporte y distribución ilegal será de 1 a 4 años de prisión. La presidenta de la Comisión de Ambiente, Paola Vega Rodríguez, resaltó la
importancia del proyecto dictaminado. Viene a dar una herramienta eficaz al Poder Judicial para combatir varias cosas a la vez. Primero, este proyecto de ley se va a convertir en una estrategia prioritaria para el tema del narcotráfico y todo el crimen organizado, y aquí vimos datos que nos alarmaron bastante por parte del OIJ en este sentido, pero a la vez también tutelamos lo que es la salud ambiental y la salud pública, pues los efectos derivados del trasiego ilegal de combustible tienen altísimas amenazas para el medio ambiente y la salud de las personas de los territorios. Además de las sanciones y las penas, es importante que los agravantes van orientados justamente al peligro para la salud y la vida de las personas, tal y como lo vengo diciendo, o cuando se produzca un daño ambiental, y que se incorporó la parte también de inhabilitación de funcionarios públicos cuando estos participen de estas redes de trasiego ilegal o apoderamiento ilegal de combustibles. Los diputados también establecieron la inhabilitación de funcionarios públicos de 1 a 5 años para quien participe directa o indirectamente, favorezca, colabore, facilite o no denuncie las conductas ilícitas descritas en esta ley. Este texto será ahora consultado a varias instituciones y a las municipalidades por donde atraviese el Poliducto Nacional y será enviado al plenario legislativo para su trámite final. El plenario legislativo aprobó el expediente 20.406 que establece la posibilidad de solicitar el divorcio transcurridos 6 meses contados a partir de la celebración del matrimonio, cuando una de las partes sienta incompatibilidad de caracteres para poder hacer vida en común. Consiste en una reforma a los artículos 48 y 49 del Código de Familia con el fin de reivindicar la autonomía de la voluntad en el proceso de divorcio. No quiero pensar en el infierno de una mujer o de un hombre, de tener que estar las 24 horas del día, 365 días del año, viviendo, conviviendo, oyendo, viendo a la otra persona cuando ya no hay un vínculo, cuando ya no hay nada que los una. Y de ahí, esa frustración lo que puede generar es más bien violencia. Pero también el divorcio se concibe como un remedio, una solución para disolver esa sociedad matrimonial cuando ya no puede seguir. Y ese es el enfoque que estamos abordando aquí. El diputado Eduardo Cruxan cuestionó el proyecto. Pero cuando se adiciona al artículo esta nueva causal, vea qué es la causal. Dice la solicitud. O sea, la causal no es la incompatibilidad de caracteres para mantener vida en común, es la solicitud, solo la solicitud. En los otros casos donde se habla del adulterio, hay que ir a probar la existencia del adulterio, pero con esta causal ni siquiera hay que probar la existencia de la incompatibilidad de caracteres, es solo la solicitud en la causal. Los legisladores también aprobaron el expediente 21.504, ley que autoriza el otorgamiento de un segundo bono familiar de vivienda para personas con discapacidad. La nueva ley establece la posibilidad de acceder a un segundo bono de vivienda por el monto que se requiera para adecuar las condiciones a aquellas personas que posterior al primer bono enfrenten una condición de discapacidad. En otro tema, se aprobó la incorporación de la enseñanza del ESCO en el sistema educativo y de intérpretes para la traducción de discursos oficiales de las instituciones de gobierno. Establece la norma que el Consejo Superior de Educación Pública y el Ministerio de Educación Pública incluirán en sus planes de estudio la enseñanza y el aprendizaje del ESCO como asignatura optativa para estudiantes oyentes. En el sector de educación, el proyecto está planteando que el ministerio contrate personal para que pueda facilitar el aprendizaje de la lengua de señas costarricense, que se pueda abrir una asignatura opcional para que estudiantes aprendan lesco y puedan interactuar con personas sordas que están en el proceso educativo. El Estado implementará la intervención de intérprete del ESCO en programas televisivos informativos, Cadena Nacional de Televisión y mensajes de la Comisión Nacional de Emergencias. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó
Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En YouTube somos Parlamento CR, en Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr.